El alma vieja. Cuando era niña, vivíamos en el campo en la casa de mi abuela. Recuerdo que ella era una persona que a menudo decía dichos. En especial, recuerdo el que solía decir para expresar que alguna cosa tenía mucho tiempo. Por ejemplo, una vez le pregunté por un cuadro que tenía colgado en la sala. En él se veían unas colinas con diferentes tonos de verde y una casita amarilla en el medio. Ella me contestó que ese cuadro era más viejo que el alma del tío Ramiro. La primera vez que le escuché decir esto, me causó algo de gracia. Me pareció tierno. Luego, con el tiempo, empecé a sentir curiosidad por sus palabras. Ni siquiera sabía quién era el tío Ramiro. Así que un día le pregunté a mi madre por él. Ella me sonrió y me dijo que le pidiera a mi abuela contarme la historia del alma de Ramiro. Yo no tenía más de 8 años y las historias de mi abuela me encantaban, así que fui corriendo a su habitación y le pedí que por favor me contara la historia. El tío Ramiro era el hermano menor de mi abuela. Ella decía que cuando nació tenía los ojos abiertos, era muy peludo, casi nunca lloraba, y cuando tenía hambre estiraba mucho los brazos y movía la boca, como si en realidad estuviera intentando hablar a su mamá. Al principio, estos detalles le parecían graciosos a la familia, pensando que era parte de su personalidad, pero a medida que empezó a crecer, todos en la casa empezaron a notar que el niño tenía comportamientos que resultaban poco convencionales para alguien de su edad. Lo primero fue cuando él tenía más o menos 4 años. Mi abuela cuenta que ella tenía 9. Estaba en la sala con su hermano cuando él se quedó muy serio viendo hacia la ventana. Parecía que estaba mirando el cielo. Ella recordaba muy bien que ese día estaba lloviendo. Entonces el niño de la nada le dijo que el alma de él era muy diferente al de ella, porque él tenía un alma vieja. Ella se quedó sin palabras por un momento y entonces empezó a reír. Pensó que era alguna especie de broma, pero el pequeño la miró muy serio y empezó a decirle que parara de reírse. Ella continuó hasta que notó que él la seguía viendo con mucha seriedad. Entonces mi abuela se detuvo y él le sonrió mientras le decía que su alma aún no estaba lista para entenderlo. Al parecer, días después, Ramiro le dijo lo mismo al resto de los hermanos. Todos empezaron a tomar distancia de él, pues les resultaba raro e incómodo escuchar a un niño tan pequeño decir cosas como esas. Pero mi abuela lo quería mucho, tenía una conexión especial con él, así que decidió ignorar las críticas de sus otros hermanos y empezó a creer todo lo que decía el pequeño. Una noche, mientras estaban cenando con sus hermanos, Ramiro se acercó a su mamá, casi con lágrimas en los ojos, le dijo que quería regresar a su casa. Ella, bastante desconcertada con lo que había escuchado, le dijo que ya estaba en casa, pero el pequeño seguía insistiendo. Entonces, como ya todos estaban acostumbrados a escuchar las extrañas conversaciones del niño, su madre decidió preguntarle más sobre la casa de la que estaba hablando. Él empezó a describirla. Dijo que tenía 2 pisos y 3 habitaciones. Las ventanas tenían marcos de madera. Por fuera, las paredes eran de ladrillo rojizo y estaban cubiertas por pequeñas ramas verdes. El techo era de madera. Dijo que la entrada olía a rosas y que cuando llovía por varios días seguidos, el agua entraba por el techo de la cocina. Su madre enmudeció con la descripción, pues nunca habían estado en ese lugar. Ella intentó explicarle que él no podía conocer esa casa de la que hablaba, porque siempre habían vivido en el lugar donde estaban en ese momento. Entonces, el niño le dijo algo así como que no habían vivido en ese tiempo, que él vivió en esa casa antes de que se inundara y la tierra se abriera para volver a traerlo. Esto la dejó aún más confundida, no tenía idea de lo que estaba hablando su hijo. A mi abuela, la descripción de la casa, por alguna razón, le pareció encantadora, pero el resto de sus hermanos parecían asustados cada vez que el pequeño Ramiro volvía a mencionar la casa. Cuando él tenía casi 7 años, mi abuela vio una noticia que le llamó la atención en el diario que su padre compraba los domingos, pues en ese tiempo no tenían televisor en la casa.
La noticia era sobre un pueblo fantasma, un pequeño municipio con pocas casas que quedaban cerca del mar y que hacía muchos años había sufrido una inundación. Decían que nadie había vivido allí por más de 2 décadas y que recientemente habían tomado la iniciativa de reconstruir todas las casas y volverlo un lugar para turismo. Era un reportaje de varias páginas y justo en medio habían fotografías de las viviendas. Algunas se veían en muy mal estado. Entonces, allí, entre las imágenes, mi abuela la reconoció. Era una casa con la misma descripción que su hermano había hecho. Las paredes de ladrillos, el techo de madera, y si no era ese el lugar, tenía un gran parecido. Entonces fue corriendo a llamar a Ramiro, pero cuando él vio la foto, le dijo que no estaba seguro. No parecía recordar nada de lo que había dicho atrás, pero estaba muy sorprendido de que su hermana recordara a la perfección la descripción que había hecho. Ella le insistió a sus padres que deberían ir a ese lugar, pues pensaba que, aunque su hermano ya no recordaba con claridad, él había tenido otra vida antes, y cuando nació, por alguna razón, tenía recuerdos de esa vida. Por supuesto que a los ojos de sus padres esto parecía una blasfemia. Mi abuela dice que su padre nunca la había castigado de una forma tan severa como ese día, y nunca lo volvió a hacer. Después de eso, mi abuela y su hermano acordaron que no hablarían nunca más de esos temas delante de su familia, y en realidad esto no fue gran problema, pues a medida que iban creciendo, sus hermanos mayores se iban de la casa, algunos a la ciudad, otros a formar sus propias familias, pero como mi abuela y Ramiro eran los menores, fueron los últimos en irse. Claro que, con el tiempo, él parecía haber olvidado todas las cosas que contaba cuando era pequeño. Siempre fue una persona diferente. Solía pasar mucho tiempo a solas entre la vegetación del campo, o a veces se iba por las noches al monte y no regresaba hasta el otro día. Decía que dormía donde lo agarraba la noche, y siempre era bueno y amable con todos los que lo conocían. Mi abuela recordaba con toda claridad las cosas que él había contado de niño, así que siempre estaba diciéndole a su hermano que no olvidara que él era un alma vieja, y cuando mi abuela tuvo su primer hijo, empezó a utilizar el dicho de que algunas cosas eran más viejas que el alma del tío Ramiro. Sin embargo, yo nunca lo conocí. Le pregunté a mi abuela qué había sido de su hermano. Entonces, un poco cabizbajo, me contó que en una ocasión, cuando mi madre era pequeña, él le dijo que debían despedirse. Ella no entendía bien qué estaba pasando, pero él insistió que debía irse y no podía regresar, aunque sabía que iban a volver a encontrarse en un lugar diferente a este. Mi abuela no volvió a verlo desde ese día, pero siempre le contaba a mi mamá sobre mi tío, y luego, cuando yo nací, me contó esta historia. La verdad, no volví a pensar en él hasta hace unos años cuando mi abuela enfermó. Hay quienes dicen que a veces, cuando las personas son mayores y están a punto de dejar este mundo, su espíritu empieza a irse como de a poco. Es como si presintieran que deben despedirse y empiezan a ver cosas que nosotros no podemos percibir. Este fue el caso de mi abuela. Hace 3 años su salud desmejoró, pasaba más tiempo en cama. Empezó a decir que su paso por este mundo se estaba acabando. Nos entristecía oírla decir esto, pero me llamaba la atención que había algo de tranquilidad en sus palabras. Una noche yo no lograba dormir. Empecé a sentir que la garganta se me secaba, así que me levanté a la cocina a buscar un vaso con agua. No encendí la luz, pues no quería molestar a nadie. Mientras estaba en la cocina, me pareció escuchar las voces de mi abuela. Me acerqué despacio a su habitación. Ella siempre dormía con la puerta entreabierta, así que me asomé sin hacer ruido. Entonces vi que ella estaba viendo hacia una silla que tenía junto a la cama y sonreía. Parecía estar hablando con alguien, pero yo no alcanzaba a entender lo que estaba diciendo. Eran susurros. Intenté hacer un esfuerzo para ver con la luz que entraba por la ventana. Entonces podría jurar que en la silla hacia la que mi abuela miraba había una silueta, pero no era una sombra,
Tenía un color como violeta y parecía estar flotando. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces, una luz se encendió. La silueta desapareció. Mi abuela había encendido la lámpara que tenía en la mesa junto a su cama. Me llamó y me preguntó si llevaba mucho tiempo allí. No supe qué responderle. Entonces noté que tenía lágrimas en sus ojos. Le confesé lo que había visto. Ella sonrió y me dijo que su hermano había ido a verla. Era la segunda vez en esos días que iba a visitarla. Dijo que pronto iría a reunirse con él. Le pregunté de qué hermano estaba hablando, aunque yo ya sabía la respuesta. Ella no dijo nada, se veía tranquila. Podría decir que estaba feliz. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.